Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el 31º domingo del tiempo ordinario. Es el primer domingo del mes de noviembre, porque es el día 3. En este día, si no fuera domingo, se celebraría la memoria de un santo dominico muy popular, San Martín de Porres, fray Escoba. Pero hoy es la Pascua semanal, hoy es el Día del Señor, y nosotros vamos a centrarnos en la palabra de Dios que escuchamos con particular atención en este día en que esta palabra se proclama a todo el pueblo de Dios que participa en la Santa Misa. La primera lectura es del libro del Deuteronomio, del capítulo 6, los versículos 2 al 6, que dicen así: Moisés habló al pueblo diciendo: Teme al Señor tu Dios, tú, tus hijos y nietos, y observa todos sus mandatos y preceptos que yo te mando todos los días de tu vida, a fin de que se prolonguen tus días. Escucha pues, Israel, y esmérate en practicarlos, a fin de que te vaya bien y te multipliques, como te prometió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Es un texto del libro del Deuteronomio, el libro de la segunda ley, muy conocido. Un libro que contiene el llamado Shema Israel, ese mandamiento fundamental que los israelitas debían memorizar, debían escribir hasta en los umbrales de sus casas y llevarlos cerca de sí, junto a sus muñecas o sobre su frente. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Precisamente el Evangelio de hoy nos traerá a la memoria cómo el Señor propuso igualmente a un escriba que le había hecho una pregunta este mismo mandamiento como el primero de todos, como el principal de la ley. En el libro del Deuteronomio, Moisés recuerda en una serie de discursos al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida, en la que él no podría entrar, recuerda a lo que el pueblo se ha comprometido. Recuerda ese pacto suscrito entre dos partes, el pueblo de Israel y Dios, en que cada una de estas dos partes se comprometía frente a la otra a una serie de cosas. Y la parte de Israel era la escucha, la atención, la obediencia, la guarda, el cumplimiento de los mandamientos, normas y preceptos que el Señor su Dios
le imponía. Por eso comienza así el texto de hoy. Moisés habló al pueblo diciendo: teme al Señor tu Dios, tú y tus hijos y nietos. ¿Qué significa esto de temer al Señor? No se trata de tener miedo al Señor, es sentirse aterrorizado por el Señor. Temer al Señor significa respetarle profundamente. Temer al Señor significa tomarle en serio, no echar en saco roto sus mandamientos, ni siquiera sus consejos o recomendaciones. Temer al Señor es la actitud del hombre para quien Dios es algo muy importante en su vida. Porque hay muchísimos, incluso creyentes, para quienes Dios no cuenta gran cosa, no ocupa un lugar importante en sus vidas. Esos son los que no temen al Señor y viven como si Dios no existiera, o como si esta vida nuestra en la tierra fuera a ser una vida eterna. Pero además esta actitud frente a Dios es una actitud que tiene que ser transmitida a las siguientes generaciones. Es muy importante la educación de los niños desde la más tierna infancia. Educarlos en experimentar la importancia de Dios en la vida de sus padres, de su familia, del día a día en su hogar. Por eso se exhorta: teme al Señor tu Dios, tú, pero también tus hijos y nietos. Tienes que educarlos en esta actitud religiosa profunda. Y, añade, observa todos sus mandatos y preceptos que yo te mando todos los días de tu vida, a fin de que se prolonguen tus días. El cumplimiento de esos mandatos está ligado a una felicidad, a una prolongación de los días. En una lectura más inmediata, en aquella cultura en que no estaba muy clara, porque no había sido revelada plenamente, una vida de ultratumba que fuera eterna, feliz o desdichada. En esta época en que todavía se pensaban que premios y castigos eran otorgados por Dios en esta vida. Sin embargo, el texto del Deuteronomio puede ser entendido desde nuestra perspectiva de otra manera. De modo que se prolonguen tus días, que se prolonguen hasta convertirse en una vida que no tiene fin, no simplemente en tener una vida terrena, más o menos larga, que siempre, cuando llega a su final, nos parece corta. No, hay que vivir de acuerdo con los preceptos del Señor, para que nuestros días se puedan prolongar, para que podamos alcanzar así la vida eterna. Es precisamente la petición que en una ocasión hizo el joven rico a Jesús. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Pues el Señor ya lo había bien respondido en este pasaje conocido que los israelitas aprendían de memoria. Observa todos los mandatos y preceptos. Esta observancia, esta obediencia, era una forma de manifestar hasta qué punto Dios era importante en sus vidas, que uno dirigía su vida, la orientaba según lo que aquellos mandamientos le ordenaban, según lo que aquellos preceptos le prohibían. Pero en definitiva, lo que se buscaba alcanzar era una vida prolongada. Sigue diciendo Moisés: escucha pues, Israel, y esmérate en practicarlos. Primero es precisa la atención, la escucha. Hay que escuchar con atención para comprender bien, para ser capaz luego de ir aplicando estos mandamientos
a las circunstancias concretas de nuestra vida, para que todos estos preceptos nos ayuden en lo cotidiano y en ellos encontremos una orientación y una respuesta a todas las cuestiones que se nos puedan presentar. Escucha y esmérate en practicarlos, pide Moisés al pueblo, a fin de que te vaya bien y te multipliques, como te prometió el Señor, Dios de tus padres. Junto a ese deseo de una vida para siempre está el deseo de multiplicarse, de convertirse en un pueblo fecundo. En ciertos momentos, esa era la esperanza de una inmortalidad, seguir viviendo, seguir subsistiendo en los hijos. La recompensa de esta fidelidad a lo mandado por el Señor es los días que se prolongan, la vida eterna, y también el hecho de que el pueblo se multiplique, sea fecundo, como le prometió el Señor, Dios de sus padres. ¿Dónde? En la tierra que emana leche y miel. Allí no habrá los mismos problemas que en el desierto para criar a unos hijos y alimentarlos con facilidad, alimentarlos con bien. Y ahora, después de estos primeros versículos, viene el llamado Shema, escucha. Escucha, Israel, repite de nuevo Moisés. El Señor, nuestro Dios, el Señor es uno solo. Esa profesión de monoteísmo absoluto es característica de la religión de Israel. Es el más preciado bien de Israel que habita en medio de pueblos politeístas, ya sea durante algún tiempo en Egipto, ya sea en Canaán, ya sea más tarde en el destierro en Babilonia, ya sea bajo el poder helenístico, el poder de los griegos, ya sea bajo el poder romano. Israel se mantendrá más o menos fiel, al menos fiel como pueblo, aunque algunos de sus individuos pues se descarríen, a este primer precepto. El Señor, nuestro Dios, el Señor, es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De alguna manera se está pidiendo a la persona entera adherirse afectiva, intelectual, espiritualmente a Dios. Porque ese Dios es único. No se trata de que es único en Israel, sino que no existe en toda la tierra otro Dios. Los demás, por tanto, son puras apariencias, son ídolos fabricados de madera, de metal o tallados en piedra. Por tanto, hay que amar a Dios con todo el corazón, hay que entregar la propia vida a Él. Y estas palabras, termina diciendo Moisés, que yo te mando hoy, estarán en tu corazón. Estarán en tu corazón es lo mismo que decir hoy estarán en tu cabeza continuamente, se guardarán en tu memoria. Estarán en tu corazón es desde la interioridad de la persona. Allí estarán iluminando estas palabras. Es decir, estas palabras, esta ley, tiene que ser interiorizada profundamente, para que no se pueda olvidar jamás. Vamos nosotros también a sacar lección de este viejo texto del Deuteronomio, porque también nosotros somos hoy exhortados por el Señor a tomarnos su presencia en nuestras vidas en serio, a tomarnos en serio sus exigencias, sus mandamientos, a conformar nuestra vida con ellas y no pretender que Dios, que nuestra fe,
que la doctrina cristiana se acomoda o se avenga con nuestras pretensiones, con nuestros caprichos o con nuestras creencias. Escuchemos ahora la segunda lectura de la misa, que está tomada de la carta a los Hebreos. Esta carta, cuyo autor no conocemos exactamente, pero que desde tiempo inmemorial ha sido incluida dentro del corpus paulino, aunque nadie piense que sea de San Pablo. Dice así: hermanos, ha habido multitud de sacerdotes de la anterior alianza, porque la muerte les impedía permanecer. En cambio, Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento, posterior a la ley, consagra al Hijo perfecto para siempre. Se está hablando del sacerdocio, y se empieza hablando del sacerdocio de la antigua alianza, de la primera ley. En esa anterior alianza se establecieron sacerdotes, en la persona de Aarón y sus descendientes, designándose a toda una tribu, la de Leví, como ayudantes para celebrar el culto divino. Pero ha habido multitud de ellos, porque todos los seres humanos son mortales, porque esos sacerdotes terminaban muriendo, y tenían que dejar su cargo en manos de otros que siguieran ofreciendo sacrificios en favor de los miembros del pueblo. En cambio, Jesús ha resucitado. Jesús permanece para siempre. Su sacerdocio no necesita herederos. Tiene el sacerdocio que no pasa. Continuamente ofrece al Padre, ante el trono de Dios, el sacrificio de sí mismo, sacrificio de obediencia y de amor, perpetuamente, porque Él permanece para siempre. Su sacerdocio, su actitud y su ejercicio sacerdotal no cesan. Por eso dice, puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de Él. Es decir, los que se acercan a Dios por ese único camino de salvación, ese único camino que lleva a Dios, que es Cristo, que afirmó de sí mismo que era camino y verdad y vida, y también la puerta para las ovejas. Como su sacerdocio
permanece, no pasa, entonces puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, porque intercede por ellos continuamente, perpetuamente se ofrece al Padre por ellos. Tal convenía, dice, que fuera nuestro sumo sacerdote. Este era el sacerdote ideal que hubieran deseado tener generaciones y generaciones de hombres. Un sumo sacerdote santo como el mismo Dios. Él mismo era Dios. Inocente de toda culpa, sin pecado, verdadero cordero sin defecto y sin mancha. Inocente y sin mancha, separado de los pecadores, separado en cuanto al pecado de los pecadores, pero cercano a ellos por el amor y por la misión, y encumbrado sobre el cielo junto al trono de Dios, porque él mismo es Dios. Por eso, continúa diciendo, él no necesita ofrecer sacrificios cada día. Los sacerdotes de la antigua alianza, recuerda el autor de la carta, ofrecían primero sacrificios por sus propios pecados, porque eran hombres pecadores, que eran incapaces de satisfacer a Dios con sus vidas. Primero ofrecen por sus propios pecados, después por los del pueblo. Pero Cristo no. Cristo se ofreció de una vez para siempre. Su sacrificio no tiene que ser repetido, por la sencilla razón de que es la víctima perfecta, ofrecida perfectamente por un sumo sacerdote perfecto. Él es al mismo tiempo sacerdote, víctima e incluso altar. El lugar donde se ofrece el sacrificio es su propio cuerpo. Por eso, una vez lo hizo para siempre, ofreciéndose a sí mismo de esta manera. En efecto, termina este texto recordando, la ley, se refiere a la ley de Moisés, hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades y llenos de pecados, a hombres imperfectos y limitados. En cambio, dice, la palabra del juramento, posterior a la ley, consagra al Hijo perfecto para siempre. La palabra del juramento, porque Dios ha jurado por sí mismo, esto es decreto eterno, y ha consagrado al Hijo posteriormente a la ley como sumo sacerdote perfecto para siempre, en favor de nosotros a quienes amaba. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.